Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Les saluda Vanessa Luna, su docente de lengua y literatura, para reforzar los temas que ustedes el fin de semana me mencionaron. Tienen un poco de inquietudes, dudas o confusiones previo a que cuando nosotros nos reincorporemos a clases vamos a tener el examen de lengua y literatura del segundo periodo. Bien, vamos a iniciar conociendo o recordando qué eran las analogías y por qué son tan importantes o para qué sirven. Bien, las analogías o una analogía es un término que indica una relación de semejanza entre cosas, elementos, experiencias o seres distintos, como en el ejemplo que usted está observando allí en la imagen, de un zapato con un pie, un guante con una mano. ¿Qué relación de semejanza puede haber entre un zapato y un guante o entre una mano y un pie? ¿Por qué son importantes las analogías? Las analogías son parte de las pruebas psicotécnicas que sirven no solo para determinar el coeficiente intelectual de una persona, sino también su aptitud o su desarrollo lingüístico. Por ejemplo, en su caso, ustedes rendirán próximamente el examen de admisión ser bachiller para poder obtener un cupo a la educación superior. Si ustedes no pueden analizar o realizar un análisis correcto de una analogía, usted se podrá encontrar en graves problemas en el examen del ser bachiller. Entonces, por tal razón, son importantes las analogías. ¿Cuáles son las pautas que yo debo utilizar para poder resolver problemas de analogías? Primero, yo voy a identificar la relación principal del par base. Eso es lo primero que tengo que tomar en cuenta. ¿Cuál es la relación principal del par base? En el ejemplo que habíamos visto anteriormente del zapato con el pie, ¿cuál es la relación de semejanza entre estos dos elementos? Sería que el uno sirve o es complemento del otro, ¿verdad? El uno sirve para poder cubrir al otro. Entonces el guante igual sirve para cubrir la mano. Luego voy a determinar el orden de los términos, es decir, primero está el pie y luego el zapato, o primero está el zapato y luego el pie. Si yo me doy cuenta de esto en el par base, que es la premisa o el ejercicio que me ponen en el ser bachiller, entonces si es que yo determino primero el orden, si me doy cuenta en qué orden están, tendré que buscar en ese mismo orden la opción de respuesta que me dé entre los literales que yo encuentre. Además, yo voy a identificar una relación secundaria. Puede que bien exista una relación de semejanza en el par base porque el zapato sirve para cubrir el pie, pero además de eso, ¿qué otro tipo de relación o qué otra relación de semejanza encuentro? Que el uno es complemento del otro, ¿verdad? Del mismo modo, ¿cómo puedo yo determinar si estoy escogiendo la opción de respuesta correcta? Porque puedo formular una oración con las palabras de la base de forma coherente y aplicar la misma oración a las demás alternativas, a ver si es que es coherente. Les voy a dar un ejemplo al final para cubrir o cumplir con estas pautas y saber cómo descartar o cómo escoger la opción de respuesta correcta. Y finalmente voy a identificar la alternativa y voy a marcar, ¿verdad? Este sería el ejemplo. Enhebrar es abordar cómo, estudiar es atruncar. Primero que nada necesitamos conocer el significado del par base, ¿verdad? ¿Qué significa enhebrar y qué significa abordar? Enhebrar es la acción de poner un hilo dentro de una aguja. ¿Para qué? Para proceder a coser algo, para proceder a bordar algo, ¿verdad? Entonces, ya sabemos primero que nada que enhebrar es una acción de poner el hilo en una aguja. ¿Para qué? Para luego ejecutar la siguiente acción. Es decir, no es que yo puedo enhebrar un hilo en una aguja para nada más. No es que solamente pongo el hilo en la aguja y he cumplido la función. No, estoy haciéndolo porque necesito hacer algo más que es bordar.
Entonces, bien, tenemos las opciones de respuesta. Tenemos, estudiar es atruncar. Si hablamos de estudiar es atruncar en el orden en el que me da el par base, que es enhebrar es abordar, hagamos la oración como lo habíamos dicho en las pautas para poder determinar cuál es la opción de respuesta correcta. Yo enhebro una aguja para bordar. Entonces, yo estudio para truncar, no tiene sentido. Las personas se equivocan o erran para luego corregir. Tiene sentido, pero no es que yo necesito errar para luego corregir. Hay personas que se equivocan, continúan equivocándose y no corrigen algo, ¿verdad? Vamos a dejar la tercera para el final. ¿Yo aseo algo para luego limpiarlo? No, ¿verdad? Asear y limpiar es o significa lo mismo. Yo siembro para luego labrar es al contrario, ¿verdad? Yo labro la tierra para luego poder sembrar. Entonces, tenemos la tercera opción de respuesta correcta, que sería la opción de respuesta correcta, perdón, que es pensar es a expresar. ¿Por qué? Yo enhebro un hilo para poder bordar. Yo pienso para luego poder expresar o poder hablar, ¿verdad? Las personas debemos pensar antes de hablar. La opción de respuesta correcta entonces sería pensar es a expresar. Bien. Hemos visto dentro de clases los tipos de analogías. Hemos visto analogías simétricas y analogías asimétricas. Dentro de estas tenemos la clasificación. En analogías simétricas tenemos analogías de sinonimia, de complementariedad y cogenéricas, que son las que veremos en esta clase. Luego, en analogías asimétricas tenemos 11 tipos que a su vez uno de ellos tiene su clasificación específica. Bien, tenemos de oposición, por intensidad, inclusiva, por ubicación, de causa-efecto. Hasta aquí hemos llegado nosotros en clases. Dentro de estas pocas que he nombrado, de las que faltan aún, tenemos la inclusiva que se clasifica o se subclasifica en género-especie o especie-género, todo parte o parte todo, conjunto-elemento o elemento-conjunto, puede ser en cualquiera de esos dos órdenes, y de contenido. Bien. Vamos a trabajar ahora con las analogías simétricas. Vamos a practicar un poquito y a recordar las definiciones de cada una de ellas. Decíamos que eran 3 subtipos, ¿verdad? Tenemos sinonimia, complementariedad y cogenérica. Dentro de sinonimia, vamos a recordar primero qué significaba el término sinonimia. Proviene de sinónimo, ¿verdad? ¿Qué significa sinónimo? Que un término significa lo mismo que el otro, simplemente que se escribe y suena diferente. Por ejemplo, yo puedo decir sinónimo de grande y un sinónimo podría ser gigante. Sinónimo de pequeño y un sinónimo de pequeño podría ser diminuto o chiquito, como sabemos decir, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver los ejemplos. He puesto unos ejemplos un poco, por así decirlos, complejos, a fin de poderles explicar cómo escoger la respuesta correcta o a su vez descartar las respuestas incorrectas. Bien, tenemos en sinonimia el siguiente ejemplo. Avaricia es codicia, ¿cómo? Primero que nada tengamos claro, avaricia significa lo mismo que codicia. Una persona avariciosa es lo mismo que una persona codiciosa, ¿verdad? Es decir, que abarca todo, que acapara todo, que quiere todo para sí mismo. Bien, entonces, avaricia es codicia, como deducción esa. La pregunta me está pidiendo un sinónimo de deducción. Para ello necesito conocer primero el significado de deducción. ¿Qué significa deducir? Una deducción es, por así decirlo, una reflexión personal. Es decir, yo tuve que inferir en cierta información y sacar mi propio análisis, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a ver. Inducimiento o inducir, ¿es lo mismo que deducir? Inducir no es lo mismo que deducir. Inducir es, por así decir, internarse, ingresar,
insinuar, por así decirlo, ¿verdad? No tiene nada que ver con deducir. Vamos a dejar este término que no lo conozco, que es corolario, y por lo tanto no lo voy a topar. Vamos a ir con el siguiente que sí lo conozco. Incitación, proviene de incitar. ¿Qué quiere decir incitar? Insinuar. Insinuar es lo mismo que deducir. No puede ser lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque deducir significaba que yo sacaba mi propia reflexión. Insinuar es querer decir algo, pero no hablarlo tan claro, ¿verdad? Y finalmente, experimento. ¿Qué tiene que ver un experimento con una deducción? Una deducción, repito, es una reflexión propia. Un experimento como tal es crear algo nuevo que no sé si tendrá éxito o no. Entonces no tiene nada que ver con deducción. Bien, en este caso de sinonimia, yo automáticamente tengo que escoger la respuesta B, que es corolario, que yo no sé qué es lo que significa. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros muchas veces en los exámenes, ¿verdad? Que usted dice, licenciada, pero ¿qué significa este término? Y nadie le va a dar la respuesta, porque en el examen ser bachiller usted se va a encontrar con muchos términos nuevos para su vocabulario y por lo tanto usted a veces allí se bloquea y se confunde. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Descartar. En este caso solo he descartado porque los otros tres términos sí los conocía, pero el extraño es el que no lo conocía. Sin embargo, es el que tiene, por obligación, tiene que ser la respuesta correcta. ¿Por qué razón? Porque los demás están alejados de ser sinónimos de la palabra deducción. Entonces, allí tendríamos ya la respuesta correcta de deducción, que sería corolario. Bien, en cuanto a complementariedad, recordemos que complementariedad, recordemos qué significaba complementariedad. El término mismo lo dice. Un elemento del par base es complemento del otro. Es decir, para que sirva el uno o para que funcione el uno, se ejecute el uno, requiere del otro elemento del par base. Por ejemplo, pie es a zapato como, mano es a. Yo tengo un pie o tengo dos pies, ¿verdad? Pero necesito zapatos para poderlos cubrir y poder caminar. Tengo una mano que está en ese mismo orden, tomemos en cuenta el orden, ¿verdad? Tengo una mano es abrazo. Podría ser, una relación de semejanza podría ser, porque en el pie hay un zapato, en una mano es parte de un brazo. Del mismo modo, en la siguiente opción de respuesta, una mano tiene dedos, por lo tanto tiene uña. Y en la opción C, una mano tiene lo que acabábamos de decir, dedos. Pero no podrían ser ninguna de estas tres la opción de respuesta correcta, porque en la premisa tenemos que ver algo más, tiene una relación de semejanza más fuerte todavía. Además de que el pie necesita zapatos, también podemos decir que el pie es una parte del cuerpo y el zapato es un objeto o un elemento particular que es necesario para poder cubrir el pie, pero está apartado del cuerpo humano, es decir, no pertenece al cuerpo. Entonces, el brazo es parte del cuerpo, la uña también y el dedo también. Finalmente tenemos la opción D, que es guante. Y el guante sería la opción de respuesta correcta, porque acá en el pie se cubre el pie con el zapato y la mano se cubre con un guante, que es un objeto aparte, no pertenece al cuerpo humano. Muy bien, allí tendríamos igual la opción de respuesta correcta de este tipo de analogía simétrica, que es por complementariedad. Y finalmente tenemos las analogías cogenéricas. ¿De qué se trata este tipo de analogía? Este tipo de analogía, hay un poco de confusión con esta analogía y la de género-especie de las asimétricas. Pero bien, la cogenérica hace referencia específicamente al elemento o al conjunto de elementos al que pertenece. Por ejemplo, vamos a ver el ejercicio. Luis es a Ignacio como. Laura es a. Recordemos, estamos hablando, primero que nada veamos el par base. Luis es a Ignacio. Hasta allí, ¿qué podemos decir? Que son dos nombres de personas. Además, podemos decir que son dos nombres de hombres, ¿verdad? Hasta allí estamos bien. Entonces vamos a ver. Laura es a, sería María, para que pueda coincidir con el par base, que son dos nombres de hombres. Acá Laura tiene que tener un nombre de mujer para que coincida con el par base. Laura es a María.
Laura es a Begoña, Laura es a Isabel o Laura es a Mario. Bien, Mario automáticamente estaría descartado porque acá en el par base en ningún momento está mezclado hombre-mujer, ¿verdad? Está hablando de géneros. En el primero está hablando de género masculino, entonces acá automáticamente si la premisa me dice Laura es A, me está pidiendo que escoja a una mujer. ¿Cómo voy a escoger y cómo sé cuál es María, Begoña o Isabel? Es fácil. Tengo que darme cuenta con qué letra inicia cada uno de los nombres de los hombres. Luis empieza con L igual que Laura y luego dice Luis es a Ignacio que empieza con I, entonces Laura sería a Isabel. Allí habría la segunda relación de semejanza y por lo tanto yo podría decir que la respuesta correcta sin duda es el literal C. Luis es a Ignacio como Laura es a Isabel. Bien chicos, por el día de hoy esta sería la clase sobre analogías simétricas. El día de mañana yo les voy a explicar todas las analogías asimétricas que hemos visto. Y para el día siguiente nosotros vamos a trabajar lo que es comprensión lectora con textos un poco dinámicos para que ustedes puedan entender. Muchas gracias.